En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre la fibra. La fibra es una maravilla, está muy olvidada y tenemos que hablar de esto ya. Lo primero de todo, ¿qué es esto de la fibra? Últimamente se escucha hablar mucho de la fibra, pero ¿qué es realmente? La fibra dietética es un hidrato de carbono que es muy complejo y nuestro cuerpo, nuestro intestino, no es capaz de digerir. Por esta particularidad de que no es capaz de digerir, durante mucho tiempo se ha pensado que la fibra dietética no tenía ninguna función y por eso estaba muy olvidada y nadie le daba la importancia que hoy en día se está viendo que tiene. Cada vez se está viendo que la fibra tiene una importancia más vital en nuestro organismo. Aquí juega un papel fundamental la microbiota intestinal, que es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y con los cuales establecemos una relación simbiótica. Una relación simbiótica se caracteriza porque establecemos una relación de beneficio mutuo entre estos microorganismos y nosotros. En este caso, esta relación simbiótica se basa en que ellos digieren, por decirlo de alguna forma, o metabolizan esta fibra que nosotros no podemos metabolizar, lo hacen por nosotros y a cambio de que les demos de comer a estos coleguitas que tenemos en nuestro intestino, ellos nos dan unos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo son el butirato, el propionato o el acetato. Estos compuestos también se generan a partir de que alimentemos a nuestra microbiota intestinal con almidones resistentes. El hecho de que la fibra sea un compuesto que no podemos digerir, pero que nos aporta un beneficio a través de la fermentación en la microbiota, es lo que lo convierte en un prebiótico. Digamos que un prebiótico es aquello que alimenta a nuestra microbiota intestinal. Una aclaratoria: los prebióticos son aquellas moléculas que están alimentando a nuestros microorganismos que viven en nuestro intestino. Los probióticos son esos microorganismos. Esa confusión entre pre y probiótico es súper común, es normal porque la palabra se parece mucho. Prebiótico es el alimento, probiótico es el bichito. Como estamos dándole de comer a nuestros coleguitas que viven en nuestro intestino, la masa de microorganismos crece, crecemos en número, y esto favorece que crezca también la masa fecal, lo cual es a lo que se asocia este efecto laxante que tiene la fibra. Estas colonias, a raíz de que las alimentamos con la fibra, crecen y esto impide que se dé la disbiosis. La disbiosis es un desorden en el cual el número de bacterias patógenas o perjudiciales está en más número de lo habitual y el número de bacterias protectoras o con un efecto simbiótico está en un menor número. Estas bacterias que son beneficiosas para nosotros son sobre todo del género Bifidobacterium y Lactobacillus. Llegados a este punto, que ya sabemos un poco más sobre la fibra, os diré que hay dos tipos de fibra. Según su capacidad de solubilizarse, podemos clasificarlas en fibra soluble y fibra insoluble. La soluble absorbe más agua y además es bastante más fermentable. Como es bastante más fermentable, esto quiere decir que las bacterias pueden fermentarla, pueden utilizarla y por lo tanto van a hacer que el número de bacterias que tenemos en nuestra microbiota aumente. Son fundamentalmente la inulina, los fructooligosacáridos, abreviados como FOS, las pectinas y las gomas. Por otro lado tenemos la fibra insoluble, es una fibra que es más difícil de solubilizar, se hidrata con menos facilidad, no es tan fermentable normalmente. La gran mayoría de fibra insoluble no es fermentable por las bacterias que viven en nuestro intestino, pero tiene la ventaja de que disminuye el tiempo de tránsito y por tanto puede prevenir el estreñimiento. Estas son la celulosa, la lignina y las semicelulosas. A la fibra se le atribuyen múltiples beneficios. Vamos a ver algunos de ellos un poco por encima porque no quiero que este vídeo sea muy largo. El primer beneficio, y del cual se derivan básicamente los demás, es que estimula el crecimiento de las bacterias fermentativas y entonces impide la aparición de la disbiosis. Simultáneamente ayuda a reducir la inflamación y los síntomas asociados a enfermedades inflamatorias del aparato intestinal, como puede ser el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o la puchitis. Otro beneficio que tiene la fibra es que mejora la biodisponibilidad y la absorción de algunos minerales, como por ejemplo el calcio, el magnesio o el hierro. Además, también se ha visto que puede reducir el riesgo de osteoporosis, porque la inulina, por ejemplo, favorece la fijación del calcio en la masa ósea. Además, ejerce efectos protectores en la prevención del cáncer
cáncer de colon, que parece estar relacionado con la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato. También disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque reduce significativamente la cantidad de triglicéridos y colesterol y lipoproteínas en sangre. Además, un efecto súper positivo que mucha gente probablemente asociará con la fibra es el efecto saciante, que ayuda con la pérdida de peso, con el riesgo de obesidad y con el riesgo de padecer diabetes tipo 2, por consecuencia. Además, no solo por su efecto saciante es capaz de reducir la probabilidad de obesidad o el aumento de peso, sino que es que además se ha visto en bastantes estudios, o se está observando actualmente, que minimiza la absorción de las calorías porque crea como una especie de maraña en el aparato intestinal, por decirlo de una forma sencilla, de forma que impide la absorción de tantos nutrientes. Por ejemplo, si tenemos una manzana entera con su pectina, que es una de las fibras que hemos comentado soluble, y consumimos mantequilla de cacahuete, las calorías de la grasa de la mantequilla de cacahuete se ha visto que se absorben mucho menos que si comemos la mantequilla de cacahuete y por otra parte un zumo de manzana, que es como la manzana sin la fibra. Hay algunos estudios que incluso indican que para una persona que sigue una dieta rica en fibra, generalmente las dietas basadas en plantas son súper ricas en fibra, estaríamos hablando de una reducción de kilocalorías prácticas a nivel de absorción, tales de que si estás consumiendo, por ejemplo, 1 gramo de carbohidrato, en la práctica estarías absorbiendo 3,8 kilocalorías en vez de 4. Y si estás consumiendo 1 gramo de proteína, pues 3,8 kilocalorías en vez de 4. Y si estás consumiendo 1 gramo de grasa, pues 8,6 kilocalorías en vez de 9. Parece una reducción pequeña, pero a largo plazo, si lo mantienes, es una reducción de calorías que diarias van a tener un efecto y van a impedir que ganes grasa, además del efecto saciante que, claro, a largo plazo va a tener un impacto en la cantidad de calorías que consumes, porque si a lo largo del día estás más saciado vas a consumir menos, vas a picar menos, vas a consumir menos calorías netas. Otro efecto que se ha visto que tiene es que mejora la inmunidad del huésped. Esto parece estar relacionado con las inmunoglobulinas tipo A y la modulación de las citoquinas. Parece que bloquean los lugares donde se adhieren los microorganismos patógenos o las toxinas que estos secretan. Entonces, hemos visto un montón de efectos beneficiosos de la fibra. Vamos a ver dónde podemos encontrar esa bendita fibra que tanta falta nos hace. Bueno, primero que todo, la recomendación de fibra dietética según la EFSA y la mayoría de organizaciones de la salud, así a nivel general, es de 25 o 30 gramos de fibra al día. Eso es una ridiculez. O sea, eso es una cantidad mínima, demasiado pequeña y está adaptada a lo que la gente con una dieta normal puede consumir. En muchos estudios se indica que incluso el consumo de hasta 100 gramos de fibra al día sería lo óptimo. Eso solo se puede conseguir si sigues una dieta basada en plantas. Básicamente porque ni el pescado, ni la carne, ni los huevos, ni la leche tienen nada de fibra. Si tú no consumes una dieta basada en plantas, normalmente estos alimentos están ocupando una buena parte de tu alimentación y en ninguno de esos alimentos vas a encontrar fibra. Entonces eso supone que estás consumiendo esto y no estás consumiendo legumbres, cereales integrales, fruta y verdura, porque claro, tú tienes un total de calorías que vas a consumir en el día, no vas a consumir el doble de calorías solo porque voy a comer fibra. No, la realidad, la práctica, cuando lo llevas a la práctica, es que si estás consumiendo esto, estás dejando de consumir otra cosa. Entonces, eso que estás dejando de consumir son fuentes de fibra. Llegar a 100 gramos de fibra al día sería casi imposible si no estás llevando una dieta basada en plantas. Incluso llegar a 25, 30, 100 te puede parecer una locura. Pero llegar a 25-30 es una barbaridad si mides la cantidad de fibra que ingieres en una dieta convencional omnívora. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque más allá de veganismo o no veganismo, esto es una cosa que cada vez se está viendo que tiene más importancia el consumo de fibra, a lo cual no le estamos dando la suficiente importancia todavía, aunque ya cada vez más, ya la EFSA empieza a hacer aclaraciones de consumo de fibra, requerimientos. Hasta hace, no sé, pocos años no había una ingesta recomendada de fibra, porque ya te digo, es que hasta hace poco no se sabía que esto era importante.
y ahora cada vez se está viendo que más, porque también se le está dando un papel súper importante que antes no se le daba a la microbiota intestinal. Estos bichitos que viven ahí, que parece que no hacen nada, parece que están haciendo mogollón de cosas por nosotros. Incluso se está viendo que tienen muchísima importancia e influencia en el eje cerebro-intestino, que incluso pueden influenciar el estado de ánimo que tengas, cómo te sientas, al punto donde encontramos la fibra. La fibra soluble la encontramos principalmente en frutas y verduras, especialmente la manzana, la naranja, las zanahorias, el brócoli, las cebollas, y luego también en algunos granos, en algunos cereales como el salvado de avena. La avena en sí tiene muchísima fibra, la cebada o frutos secos como las nueces, las avellanas y las legumbres maravillosas. Come legumbres. Las insolubles las encontramos, por ejemplo, en las corazas de las cáscaras de las semillas, de los granos, de las cáscaras de los cereales también, por ejemplo el salvado de trigo, en el maíz, en los cereales integrales, en la cáscara de las manzanas y peras, en la parte blanca de, por ejemplo, los cítricos, y también en legumbres. Como veis, no hay ninguna fuente de fibra que sea de origen animal. Un problema súper recurrente que yo he sufrido en mis propias carnes, esto aquí como story time, vivencia personal, es la candidiasis. La candidiasis es súper común también cuando tienes una microbiota pobre. Todas las microbiotas están muy relacionadas entre sí, es decir, esta pequeña comunidad de microorganismos que vive dentro de ti está muy relacionada. Si tienes una mala microbiota intestinal, esto puede afectar a la microbiota vaginal, y esto hace que la cándida, el hongo cándida, que vive allí de forma permanente, crezca más de lo usual, provocando la fastidiosa candidiasis, horrible, horrorosa. Y como esto, muchísimas enfermedades o infecciones que tenemos que no sabemos a qué se deben, que son súper recurrentes y que no les encontramos una explicación. Aquí dejo el vídeo sobre la fibra y los prebióticos. Espero que os haya servido, espero que os ayude, que os anime a consumir más fibra. La fibra es maravillosa y fantástica. Además es que yo lo noto que desde que consumo más fibra, mi aparato intestinal está mejor. ¿Cómo lo noto? Pues eso se nota. Cuando vas al baño se nota en cómo te sientes después de comer. Una comida rica en fibra te deja saciado, pero en una saciedad como satisfactoria, no una saciedad de pesadez, de no puedo respirar, de me está costando digerir esto. No, porque toda esta fibra que no se puede digerir va pasando por el bolo, va llegando al intestino grueso, y ahí las bacterias se encargan de consumir todo esto, aprovecharlo y darte los beneficios y los frutos de que les estás alimentando. Te pagan el hospedaje, te pagan el alquiler religiosamente, así que hay que alimentarlos para que no se produzcan este tipo de problemas. Espero que os sea útil y os haya gustado.